bienvenida al sociólogo Fernando Carvajal para realizar un análisis político del momento. Iniciemos como preliminar a este diálogo. Escuchemos nuevamente parte de lo que el prófugo de la justicia, Fernando Alvarado, quien estuvo en la primera plana de los medios de comunicación locales, nacionales y también internacionales, dijo ayer en un mensaje hacia el presidente Lenín Moreno. ¿Le sirvió a usted si usted conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete? No lo creería. Y está tan cerca suyo, presidente, pero tan cerca suyo. Y conociendo todo lo que a mí me estaban haciendo, hizo un acto de justicia. Y ojalá que ese ser, presidente, lo contamine de su bondad y pueda usted cambiar la forma de... Mensajes subliminales de uno de los padres de propaganda correísta. ¿Cuáles son sus observaciones, sociólogo Carvajal, sobre esta semana, sin duda tormentosa para el presidente Moreno? Buenos días, Gustavo. Un saludo a la audiencia de Ondas Azuayas. Las declaraciones, efectivamente, del exministro no dejan de crear un ambiente de indignación en quienes le escuchamos. Primero por el hecho de que, tal como se hace notar al pasar el mensaje, parece una persona que ha sufrido largas persecuciones, una víctima de represiones, seguramente de haber luchado unos 10, 15, 20 años en defensa de las libertades, en defensa de los intereses de un país, de un pueblo. Aparece todo él como víctima de serios atropellos. Y claro, se trata de un personaje que hasta hace muy poquito, con la prepotencia, con la agresividad que le caracterizó a él y al gobierno al que sirvió, hizo muestras y galas de abusos a los medios de comunicación, a los periodistas, de mofarse y de reírse de quienes hacían algún tipo de crítica al gobierno del expresidente Correa. Y claro, aparece como un pobrecito, ¿no? Sí, hace muy bien en recordar esto, sociólogo Carvajal, esta persona, más de todo, el daño que hizo en materia de comunicación por esa aberrante propaganda correísta que él dirigió, la persecución a periodistas incentivada por que se autocalificaba como el jardinero de Correa. En cuanto a comunicación, fue un hombre violento. Quedaron registradas imágenes y jamás conocimos un desenlace de un juicio ante una agresión de este ciudadano. Así es. Entiendo que un ex colaborador que lo golpeó aquí en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Así son múltiples las agresiones de las que hizo gala este sujeto. Y claro, no deja de molestar, digo, la forma en cómo se presenta. Ahora, a eso se suma otro tipo de burlas que se hacen al país y que no dejan de provocar indignación, fastidio, molestia. Es decir, en la declaración del primer video, cuando finalmente hace una suerte de mofa y reírse sobre ese sistema de las medidas alternativas en la justicia, como el uso de los grilletes, ahora lo hace de una manera que parece una mofa al actual presidente. Es decir, cuando le dice una persona que está a su lado, de su círculo íntimo, en otras palabras, es quien me ayudó a realizar la escapatoria a la justicia ecuatoriana y me ayudó finalmente en nombre de la justicia a salir del país. Entonces a mí me parece otro episodio así grotesco, ¿no? Ahora esto, cuando uno piensa en las medidas que se han dado en estas últimas semanas, ¿no?, en varios de los terrenos vinculados al sistema de justicia y a los procedimientos, del tema de las drogas en un recinto militar, el tema de las municiones para el Huacho y su cuerpo de violencia vinculado al narcotráfico. Y se suma todo este tema alrededor de Fernando Alvarado. No deja de aparecer como una suerte de un escenario de una comedia, ¿no?, medio teatral. Pero claro, el tema está cuando pasamos de esa constatación a darnos cuenta que eso es lo que está realmente sucediendo. Cuando uno escucha
al ministro responsable un poco en estos acontecimientos de que esto obedece de alguna manera a la presencia de muchos correístas que todavía subrepticiamente están actuando en puestos destacados del gobierno actual, porque no se puede entender de otra manera. Cuando se entiende de que las personas encargadas de realizar la vigilancia y hacer el seguimiento en estos procesos, que se supone era la columna vertebral de quien dice que va a ser la cirugía mayor contra la corrupción. Y resulta que en los puestos más sensibles, donde tiene que mirarse el comportamiento de estas personas que fueron los que cometieron los grandes abusos, los grandes atropellos y las grandes corruptelas en el país, se encuentran finalmente controladas por personas que son que fueron los panas del señor Correa, por decirlo de alguna manera gráfica, coloquial, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ha pasado ya 1 año y más de gobierno y nos encontramos con que los funcionarios de mayor responsabilidad terminan percibiendo de que sus personas que se sientan a sus lados y a los que les han designado o los que siguen en funciones del gobierno anterior son los mayores responsables de estas. Ahora, esta situación en general, ¿cómo afecta a la moral del país, a la fe de los ecuatorianos en sus instituciones? Bueno, hay procedimientos, es decir, no es el Ecuador una excepción. Hay elementos que se provocan, corruptelas, episodios de estos temas que se repiten en varios países. Pero el tema está cómo se responde a estos problemas. Aquí el gravísimo problema es que a esa escandalosa corrupción, sin nombre realmente, sin precedentes en la historia del país que se dio en la década correísta, se suma ahora la impunidad, y una flagrante impunidad. Claro. Entonces ahí donde uno, después de todo lo que se dice, ¿no? Es decir, nosotros creo que constatamos de que en las últimas elecciones presidenciales se vivió en términos electorales algo que ya lo vivimos en un periodo anterior, cuando los ciudadanos de una u otra manera expresan un hartazgo, ¿no? Dicen, hasta aquí nomás, ya basta. Es decir, hay que entender que esa votación en contra de Correa, en contra de país, en contra de la Revolución Ciudadana era expresión de un hartazgo, ¿no? Que digo, lo tuvimos ya en momentos anteriores en expresiones como las que se tuvo cuando se derrocó a varios de los expresidentes. Pero resulta que ahora el episodio vuelve a repetirse, ¿sí? Están provocando un nuevo hartazgo en la ciudadanía, y a mí me parece eso que es bastante peligroso, en un proceso donde se trata de desmontar todo el andamiaje institucional que dejó montado Rafael Correa. Entonces, de una u otra manera, el propio gobierno está debilitando lo que podría ser este proceso de recomposición en la vida institucional del país. Quiero decir un poco lo que se está haciendo, por ejemplo, a través del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Queda de alguna manera también cuestionado cuando pasan este tipo de cosas bajo el gobierno de quien permitió la conformación de este proceso de recomposición. Es decir, es inadmisible en un ejercicio democrático que no pase nada. Es decir, lo primero que suele suceder en una estructura democrática, cuando han habido este tipo de expresiones de malestar o de expresiones de corrupción o expresiones de ser complaciente con las barbaridades que se han cometido, lo que suele suceder es de que el gobierno tiene que pagar su costo político. Y la forma en cómo los gobiernos pagan eso es a través de poner una tarjeta roja a los responsables. Pero aquí no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Los que sacan las tarjetas rojas se sacan a los funcionarios de tercero y cuarto orden, ¿sí? Y no se sanciona, lamentablemente, porque puede no ser su responsabilidad directa, por ejemplo, la de un ministro. Pero el costo político, la responsabilidad política, tiene que pagarla la autoridad.
y la forma en cómo los gobiernos se protegen, por eso suele decirse, los ministros terminan siendo también fusibles dentro de la estructura de... Esto hemos hablado a lo largo de la semana. Entonces, y Lenín Moreno está manejando de una manera muy dudosa la crisis que puede generar que todas las presiones se centren en el presidente de la República. Claro, termina él absorbiendo finalmente todos los costos de los errores que se van cometiendo, ¿sí? Y esto, bueno, uno termina diciendo... Esto de las lealtades del pasado. Claro, es decir, ¿cuáles son los niveles de compromisos que se juegan al interior de un gobierno? Es decir, uno ve en las estructuras, por ejemplo, de las democracias europeas, cuando pasa un hecho como los que acaban de suceder en el Ecuador, al día siguiente el ministro está fuera, pues, ¿sí? Está fuera porque es el que tiene que dar cuenta como responsable político del área en la que corresponde. En el Ecuador sin duda se ha perdido la vergüenza. Aquí no pasa Vamos a casos extremos que no tienen que ver con corrupción, pero recordemos la renuncia de uno de los lores británicos del Parlamento por haberse atrasado unos minutos a su trabajo. Qué distancias con lo que sucede en el Ecuador, con el descaro. En España hemos visto... Con la desvergüenza que existe al momento en la política. Claro, entonces un poco la gente termina diciendo, pero si no pasa nada, pues... ¿Sí? Es decir, después de lo que ha hecho el señor Alvarado, que es burlarse en la cara de todo el gobierno, de todo el gabinete del señor Moreno, no ha pasado nada. Sí, y claro, para los ecuatorianos creo que lo que ha habido es un cúmulo de indignación durante los episodios estos que no dejan de ser, digo yo, una burla al país, ¿no? Hay dos organismos ecuatorianos que han realizado una labor positiva en los últimos tiempos y que se han convertido también en espacios de reflexión que quieren arrojar resultados para que lo que se dio, esta cooptación de poderes en el régimen correísta, no vuelva a repetirse. El uno es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está poniendo en entredicho la existencia misma de este propio organismo, su desaparición o una drástica modificación. El otro es el Consejo Nacional Electoral, dirigido hoy por un distinguido cuencano, Gustavo Vega, quien en una entrevista en esta semana dejó entrever que se había vivido un verdadero sainete democrático en la última década en el país, con la complicidad culposa de quienes presidieron el Consejo Nacional Electoral. Gustavo Vega el próximo día lunes estará proponiendo reformas al marco electoral. ¿Cuál es su pensamiento sobre este tema? ¿Qué es lo que debe cambiar en el país en estos dos organismos, Consejo Nacional Electoral y su marco legal, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Empiezo por el segundo. Yo he sido parte de varios colectivos que desde tiempo atrás sosteníamos que el Consejo de Participación Ciudadana fue una metedura de pata en el proceso constituyente. Es decir, no cabe en un proceso democrático, en una sociedad democrática, que se institucionalice la participación democrática. Porque la participación de los sectores sociales, ¿sí?, el momento en que es institucionalizada, se le corta de raíz, se le corta el carácter espontáneo que tiene esa organización social. Digo que fue una metedura de pata porque creo que en un comienzo, cuando se debatía este tema en la Asamblea Constituyente, muchos pensamos, yo me incluyo ahí, de que efectivamente se iba a dar un andamiaje para que la participación de los ciudadanos pueda escalarse a niveles en que puedan ser escuchados de manera más frecuente por parte de los organismos del Estado. Pero claro, cuando vimos el producto de todo ello, y esto se dio a los pocos meses de aprobada la Constitución, cuando comenzamos a observar las formas como el Ejecutivo respondió ante la protesta social criminalizándola, cuando comenzó a actuar frente a los jóvenes de los dirigentes de los colegios, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta y pudimos percibir la gran trampa que significó aquello. De tal suerte que desde varios años atrás se ha venido sosteniendo que ese organismo tiene que desaparecer. Y creo que Julio César Trujillo ha sido una de las personas más claras en percibir ese proceso. Y él no es un tema que lo ha planteado en estos últimos meses. La posición de Trujillo, ¿no? Dicho sea de paso, es extrema. Él cree que debe desaparecer. Claro, él sostiene que tiene que desaparecer. Ahora bien, el tema está en que si es que las condiciones de este momento lo permiten.
hay toda una polémica de que si tiene que ser convocada una asamblea constituyente para su eliminación o puede aprovecharse otros procesos democráticos que la propia Constitución lo plantearían como mecanismo para una consulta popular, a través de una consulta popular para su eliminación. Sin embargo, esta segunda también no deja de tener problemas por aquello que se dice. Por un lado se está eligiendo a los nuevos miembros del Consejo y por otro lado se está haciendo la consulta para que el organismo desaparezca. No deja de ser un tema problemático. De allí ha surgido la tesis que parece la más ágil en el sentido de decir, bueno, por el momento se puede plantear una reforma que le quite los atributos que actualmente tiene ese Consejo de Participación Ciudadana, en la medida en que pueden nombrar a todas las autoridades de control del país, y que ha sido precisamente el organismo, el mecanismo que ha permitido todo el abuso del poder del anterior gobierno de Rafael Correa. Entonces, esta reforma de lo que podrían ser las funciones del Consejo de Participación Ciudadana se vería como el mecanismo más ágil. Pero en lo sustantivo, creo yo, y me sumo a aquellos que sostienen que lo de fondo es que ese organismo tiene que desaparecer. Habría que buscar, por tanto, los procesos más adecuados para su eliminación. Y en cuanto al marco legal electoral. En cuanto al marco... ¿Que incluye esto también el tratamiento de mayorías, minorías con los métodos estadísticos? Claro, yo creo que en eso Gustavo Vega efectivamente ha puesto uno de los puntos centrales, que es el tema de la participación y el reconocimiento de la representación. Claro, hemos comentado en varios procesos electorales cómo a veces un porcentaje de un 55% hace que se lleven el 100% de la representación con el famoso método de Hong, ¿no es cierto? Lo cual obviamente ya creo que ha sido socialmente procesado y es obvio que ese procedimiento tiene que ser cambiado. No es posible mantener esas formas de representación que anulan la presencia de la representación de las minorías y anulan lo que podría ser una representación democrática, porque siempre tienden a favorecer a los grupos más fuertes, que sumado a un control, como se lo hizo en el periodo anterior, de la prensa, a través del Poder Ejecutivo, del financiamiento, de la publicidad, como lo tuvimos en el periodo de Rafael Correa, claro, hace que el proceso sea absolutamente ilegítimo y antidemocrático. De allí la necesidad de plantearse un proceso de reforma, como bien lo han planteado las autoridades temporales del electorado. Sobre la crisis de Fernando Alvarado, una previsión, ¿qué es lo que podría suceder la próxima semana o qué debería suceder? Bueno, lo interesante que debería suceder es de que sea capturado en cualquier parte del planeta. Sin embargo, sabemos por la propia estructura que tenemos a nivel internacional, lo bien cobijado que puede estar de los beneficiarios que se tuvieron del régimen anterior, es decir, de gobiernos absolutamente antidemocráticos como es el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, que bien podrían darle cobijo a una persona como Alvarado. Lo importante sería, claro, que vayan avanzando también los procesos de esclarecimiento de sus responsabilidades en esos múltiples juicios que tiene que enfrentar. Y claro, ojalá no perdamos la esperanza de que venga a rendir cuentas, como tienen que hacerlo varios de los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Gracias por su presencia. Han escuchado al analista político Fernando Carvajal.